Mateo 24, ya Jesús está en Jerusalén y esto es cerca a ser arrestado, crucificado y sepultado. Y estando en Jerusalén, Jesús habla de ciertas cosas. En Mateo 24, versículo 1, dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ya está Jesús en Jerusalén y los discípulos le están enseñando a Jesús los edificios del templo. Ahora entienden de que el templo, primeramente Jerusalén es el capital de Israel, como dicen, el capital eterno de Israel, right? Y el templo es como el edificio más importante en Jerusalén. Es como para nosotros en Estados Unidos, no en una manera religiosa, pero en una manera de gobierno o de ciudadanía, pensar en la Casa Blanca. Como si la Casa Blanca fuera destruida, fuera un shock, no nomás a Estados Unidos, a todo el mundo, right? Cuando sucedió 9/11, uno de los ataques fue en the Pentagon, ¿verdad? Donde están los jefes de los marineros, de los Marines, del Navy, del Army, de las fuerzas del aire y del Coast Guard, right? Y eso fue un shock para mucha gente, como ¿cómo pueden atacar eso? Well, todo eso por 10. Right? Es el templo es lo más importante para el pueblo de Dios en edificios en Jerusalén. Y dice Jesús, dice aquí que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? You see all of this? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, right? So Jesús les da una profecía, right? Ellos lo están viendo como, wow, mira, wow, ya vino tu reino, right? Todo esto es tuyo. Y Jesús les dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las cosas que distingue nuestra fe, que hace una diferencia de nuestra fe a otras religiones o creencias o lo que sea que se tratan de comparar con nuestra fe, es el cumplimiento de profecías, right? Vemos profecías y hay profecías ser cumplidos. Habían profecías tocante el nacimiento de Jesús, habían profecías tocante la vida de Jesús, profecías tocante la muerte y resurrección de Jesús. Jesús habló de que iba a ser crucificado, habló de que lo iban a matar, pero 3 días después iba a resucitar, y eso se cumplió. Y de ahí Jesús le da estas palabras a sus discípulos de que en el templo, que no iba a quedar aquí, que iba a ser destruido piedra sobre piedra, right? Y esto se cumplió 40 años más o menos después que Jesús habló estas palabras, right? So 40 años después todavía vivían muchos de sus discípulos, right? Y Mateo era un testigo ocular, había oído lo que Jesús había dicho y lo había escrito. Y de ahí, como unos 40 años después, como en el año 70 más o menos, el gobierno de Roma se enojaron con los judíos. Entró el ejército de Roma, y el historiador Josephus dice que el ejército de Roma quemó y destruyó al templo piedra sobre piedra. Y solamente queda un muro, en inglés le llaman the Western Wall, o el muro de lamentación. Digan amén. Cuando usted vaya a Jerusalén, right, allí va a ir y van a alcanzar a orar allí. Es un lugar muy poderosa, pero al mismo tiempo el cumplimiento de la profecía. Right? So, si Jesús dice: destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré, y lo cumplió. Y de ahí Jesús les dice: ese templo lo van a destruir piedra sobre piedra. Y 40 años después de decirlo, se cumplió. Y de ahí nos dice: un día voy a regresar. Pues sabes que yo le voy a creer, right? I'm going to believe him, right? Lucas
empieza su evangelio, ustedes se quedan ahí en Mateo, pero Lucas empieza su evangelio diciendo que él escribió y grabó todas estas cosas. En inglés dice estas palabras, that you may know the certainty of those things in which you were instructed. Para que supieras que en lo que fuimos instruidos ciertamente es verdad. Right? Ciertamente es verdad. El cumplimiento de las profecías de Jesús y que Jesús dio es para ayudar a afirmar nuestra fe, para que tú y yo pudiéramos estar aquí confiados de que hemos escogido el camino correcto. Right? Que solamente hay un camino, una verdad, una vida. Y solamente hay una manera de acercarnos al Padre. Y su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Right? So, hoy, esta mañana, voy a compartir con ustedes 4 profecías que Jesús dio, que hoy en día vamos viendo que se van desarrollando más y más. Y de ahí voy a compartir con ustedes 3 cosas que debemos de estar haciendo como creyentes en Cristo Jesús. Right? Primeramente vamos a Mateo 24 y vamos a leer el versículo 4, Matthew chapter 24, verse 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Versículo 11, verse 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, right? Pudiéramos poner allí falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Hay muchos títulos que hoy en día pudiéramos usar y poner allí. Dice el versículo 23. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán, ¿qué se levantarán? Falsos cristos y falsos profetas, y harán, ¿qué harán ellos? Grandes señales y prodigios, right? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dios ten misericordia de nosotros. Right? Leave that verse up for me, verse 24. Right? Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y como le digo, hoy en día usamos otros títulos y pudiéramos decir falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos apóstoles, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Right? Primera profecía que comparto con ustedes es que Jesús nos está diciendo que se van a levantar falsos profetas y falsos mesías. En Waco, Texas, aquí al norte de Houston, años atrás se levantó un hombre llamado David Koresh. Unos de ustedes conocen esta historia. Hoy en día lo pintan como un héroe en Netflix. Pero David Koresh había confundido a un grupo de personas y ellos creían que él era el Mesías. Falso Mesías. Hay falsos profetas y falsos ministros hoy en día que diríamos, oh wow, pero mira cómo Dios los usa, mira cómo dan una palabra bonita, o mira cómo oraron por enfermos y los enfermos se sanaron, o mira sus ministerios van creciendo y van creciendo. Nada de eso es evidencia de que son ministros verdaderos. Muchas veces podemos ver algo y nos hace sentir bien y de ahí salir y decir, no, pues era Dios. No era Dios. Déjame decirte que muchas veces Dios no nos hace sentir bien, a veces nos hace sentir bien incómodos. Cuando confronta tu pecado, no te vas a sentir bien. Cuando Dios está confrontando tu pecado, te vas a sentir bien, pero bien incómodo. Right? Real uncomfortable. So que alguien habló y dio palabra y te sientes tan bonito, no significa que eso es de Dios. Que hubo un milagro, mira, pues oraron y sanaron. Right? Dice Jesús que van a usar grandes señales, right? So eso no significa que es de Dios.
Moisés y Aarón llegaron con Faraón y aventaron la vara, y la vara se hizo un serpiente. ¿Qué hicieron los magos de Faraón? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. So que hay un señal no significa que es de Dios. Y déjame decirte que hay señales. Hay milagros, hay cosas que están sucediendo. Que den una palabra profética y esa palabra se cumple, no significa que eso vino de Dios. Pero hoy en día, muy popular, muchos profetas, y hay muchos profetas que son profetas falsos, pero muy populares en las iglesias, muy populares con los hermanos, and we need to be careful. Hay iglesias, entre comillas, iglesias cristianas, que están creciendo, y uno dice, pues mira el crecimiento, de seguro eso es de Dios. Que vaya mucha gente a una iglesia, o que la iglesia se llama, entre comillas, iglesia, o que digan que son cristianos, entre comillas, no lo hace iglesia, no lo hace iglesia cristiana, o no lo hace iglesia en el sentido de parte del cuerpo de Cristo, y no lo hace cristiano. Hay una iglesia sumamente famosa, donde nunca abren la Biblia. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es que tú vas a saber si es de Dios o no es de Dios? Primeramente van a compartir contigo sana doctrina. Sana doctrina. ¿Qué hace sana doctrina? Dice a mi papá, sana doctrina es doctrina que sana. Anoche fuimos a comer un restaurante de los chinos. No era buffet, no se preocupen, no comí tanto así. Y Rebeca y Raquel agarraron los palitos. Y les estoy diciendo, it's not a toy, no son juguetes, y andan. Bueno, pues cuando llegamos a la casa, Raquelita tenía ¿cómo le dicen? Splinter. Tenía una astilla. Y le dice a Nayeli, I cut myself, me corté, necesito un band-aid, right? Necesito una curita. Y subió Nayeli y dice, no tienes, you have a splinter, por andar jugando, como te dijo tu papá, que no juegas, mira lo que te pasó. Y de ahí para sanarla, right? Para sacarlo, ¿duele o no duele? Hay veces sana doctrina duele, porque te confronta. Esas áreas de nuestras vidas que no queremos cambiar, esas cosas de nuestras vidas que no queremos dejar a un lado. Si solamente te estoy dando puro dulce y puro pan dulce y puro maranitos y puro tres leches y puro chocoflán, vas a salir de aquí con los dientes bien picados, ¿verdad? No. ¿Cómo medimos si es de Dios o no es de Dios? Primeramente por las escrituras. Por esa es la razón que es importante que tú y yo estemos en las escrituras. No nomás cuando venimos a la iglesia, sino que constantemente estemos leyendo, estemos viendo de que si esto es de Dios o no es de Dios. This is important. Estuve en un foro con unos políticos y con unos que se están lanzando en la política. Y le hicieron una pregunta a un joven allí. Y ese joven en su respuesta, de repente dice, ¿y ustedes saben lo que dice la Biblia? Bueno, pues allí se levantaron mis oídos. ¿Qué va a decir este joven? Y dijo, en inglés dijo, give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish, you feed him for a lifetime. Dele un pez a un hombre y le das de comer por un día. Enséñale a pescar y le das de comer por toda la vida. Y yo creo que fui el único en el cuarto que pensé en mí, la Biblia no dice eso. Pero tú sabes que sí dice la Biblia sí dice, Dios ayuda a los que se ayudan. No, tampoco la Biblia no dice eso, right? Qué bueno que nadie dijo amén. Ahora nos reímos de esas cosas, pero de repente va más profundo y más profundo y más profundo y más profundo. Tenemos que estar en las escrituras.
Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque dice Jesús que el Espíritu Santo nos guiará en toda verdad. Uno de los nombres del Espíritu Santo es que Él es el Espíritu de verdad, ¿verdad? Eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para cuando se levanta un lobo rapaz entre nosotros, cuando se levanta un falso Mesías, un falso profeta, un falso pastor, un falso evangelista, un falso maestro, luego podemos ver, hey, that's not true. La otra cosa es que dice, los conoceráis por su fruto. Right? No está hablando de un ministerio grande, no está hablando de que habla una palabra bonita y te sientes bien, no está hablando de, no, ¿qué es lo que ellos están viviendo? Yo les he dicho una y otra vez de que el mensaje más importante que yo predico no es el mensaje que yo predico en el 1600 Pasadena Boulevard, es el mensaje que yo predico allá en Wafer, donde yo vivo con mi familia. El mensaje más importante que yo predico es el mensaje que yo predico con mi familia y con mis amigos más cercanos, que es el testimonio que estoy dando delante de ellos. Right? Vimos la semana pasada que dice que van a vencer, los vencedores van a vencer por la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Por la palabra de su testimonio, y no amaron a sus propias vidas hasta la muerte. Dice el versículo 6, verse 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Ok, vamos al versículo 7, Ok, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. 7, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ok, ahí nos detenemos. Segunda profecía que Jesús nos da en este discurso es, primeramente, habrán falsos profetas, falsos mesías. Segundo, guerras y rumores de guerras. Brevemente busqué cuántos conflictos hay mundial. En el año 2021, 2 años atrás, habían mínimo 27 conflictos sucediendo globalmente. En todo el mundo, 27 conflictos. Yo sé que vivimos aquí en los Estados Unidos, todo está aquí bien, vivimos en paz, hay seguridad, hay bendición, hay prosperidad, pero no es la manera que el resto del mundo vive. 27 conflictos, right? Hay miles y miles de personas en la frontera en este momento tratando de cruzar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Muchos de ellos en una manera u otra están huyendo un tipo de conflicto en sus naciones. No nomás guerras, pero rumores de guerras. Hoy en día, right? Más antes, imagínate, hubo un tiempo entre Jesús hablando estas palabras y nosotros en el día que vivimos, que pasaba una guerra o un conflicto y nunca la gente de esta parte del mundo se daba cuenta de lo que pasaba allá. Y de ahí hubo un tiempo donde llegaban las noticias, pero llegaba años después. Y de ahí después hubo un tiempo donde llegaba meses después. Y de ahí hubo un tiempo donde llegaba días después o al fin del día. Pero ahora lo vemos como live. El instante, en el momento, Ucrania, cuando todo sucedió. Hay muchos videos de lo que estaba sucediendo live. La gente simplemente sacaba su celular y ahí va live. Guerras y rumores de guerras. Uno de los lugares más pesados de conflictos es en Siria. Entonces mandamos soldados a Siria. Tengo amigos en el ejército. Me decían, nos están mandando a Siria porque creen que el tercer guerra mundial va a suceder en Siria. El presidente Biden envió soldados a Siria. Mientras que mandamos soldados a Siria, China se puso agresivo con Taiwán y ahora tenemos que mandar soldados para allá. Hay un grupo de naciones, lo mencioné la semana pasada, que le llamamos BRICS. BRICS se oye como ladrillo, pero significa BRICS. B para Brasil, R para Rusia, I para India, C para China, S para Saudi Arabia. Y estas naciones se están uniendo y la intención de ellos es a tumbar al dólar y tumbar a Estados Unidos, que ahorita es considerado la nación más poderosa del mundo. Y ellos están en conflicto. China y Rusia quieren ser los grandes, right? So hay tres que están poniendo codos para ser los más grandes entre todos.
So hay guerras, hay conflictos, hay rumores de guerras. Dice el versículo 7, verse 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, COVID, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. All right. Habrá reino, nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres. Right. Ucrania alimentaba, sembraban ellos para alimentar a 400 millones de personas. En inglés, a Ucrania le llamaban the bread basket of Europe, la canasta de pan para Europa. 400 millones, para darles una idea, Estados Unidos tiene como alrededor de 300 millones de habitantes. So de Ucrania, solamente de Ucrania, salía suficiente grano para darle de comer a todos Estados Unidos y otros 100 millones. ¿Ustedes creen que están cosechando esa misma cantidad en el día de hoy con nación contra nación? ¿Con Rusia invadiendo? Aquí en los Estados Unidos han habido varias granjas este año solamente, y apenas vamos en abril, ya entrando en mayo, pero han habido varias granjas de gallinas que ponen huevos que se han quemado. Y nadie da explicación. Ahora hay ciertos peligros en esos asuntos porque hay cosas que son muy... pescan vuelo bien rápido, pero al mismo tiempo es algo que más de lo que es normal. Aquí en Texas hubo un incidente donde fue lo mismo, pero con ganado, con vacas. Right? Esa es parte de por qué la comida ha aumentado en precio, eso y la recesión y la caída del dólar. Pero hay otras cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Ahora, nosotros vivimos aquí y tú vas a Kroger's o vas a mi tienda y ves todo en abundancia. Pero si pones atención, como un periodo ahorita estamos de fresas, pues compra fresas hoy en día y son muy diferentes. Nosotros comemos muchas fresas en la casa por las niñas. Y yo les digo que las fresas de hoy en día son bien diferentes a las fresas de 2 o 3 años atrás. No lo puedo explicar la diferencia, pero es como si estuvieras comiendo un plástico o algo. Es algo bien raro. A ver, guerras, rumores de guerras, dice el versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, right? Terremotos, right? Desastres naturales. Hay un movimiento en la política que se llama global warming, ¿cómo bateo con esta palabra? Calentamiento global, donde por unos años el promedio de la temperatura hubo subiendo un poquito. Entonces ellos decían, mira, se está poniendo caliente el mundo, el hielo del polo norte y del sur se va a derretir, los océanos, ¿verdad?, van a subir, y de ahí todo eso se compuso, y ahora lo cambiaron y ahora le llaman climate change, cambio de clima. Déjame decirte que la historia del mundo es cambio de clima. ¿Qué crees que pasó en el diluvio? Eso sí es climate change, right? Los políticos lo usan, no nomás los políticos, pero hay un mano atrás de la política. Lo usan para transferir riquezas, lo usan para dominar, lo usan para tomar más autoridad, más poder. Esto lo vimos con COVID. ¿Quién hubiera pensado que un día en los Estados Unidos, donde uno de tus derechos fundamentales es a poder reunirte en la iglesia, quién hubiera pensado que un día iba a venir el mismo gobierno e ignorar la Constitución
Y mira, cuando yo entré a concejal de la ciudad, que no se compara a un representante del estado, que no se compara a un senador de Estados Unidos, o no se compara al presidente. Cuando yo entré como concejal de la ciudad, tuve que hacer un juramento que yo iba a defender la Constitución. Desde arriba hasta abajo hacen un juramento a defender la Constitución de Estados Unidos, y vimos en un instante que ignoraron la Constitución y cerraron iglesias. Gloria a Dios por el gobernador Abbott, que semanas después le dijo a los demócratas de Houston, de Harris County: tú no puedes hacer eso y tienes que abrir las iglesias. Pero así no fue en otros estados. Así no fue en otros estados. Así no fue en California, y así no fue en New York. Y en California y en otros estados, pastores los estaban arrestando por ejercer su derecho fundamental, según la Constitución, de poder reunirse en una iglesia. Y ellos usan estas cosas, usan el cambio del clima y etcétera. Pero al mismo tiempo vemos cosas raras sucediendo en el clima. Vemos cosas raras. Mira esta semana, hubo un día caliente, hubo lluvia. Hoy desperté y eran en los 50s, en los 50s, pues, ¿qué anda pasando aquí? Y estamos ya para entrar en mayo. Cosas raras sucediendo en el clima. Tuvimos un tornado en Pasadena. Creo que alguien me había dicho que el último tornado en Pasadena hace como más de 30 años atrás. Hay terremotos sucediendo en lugares donde normalmente no hay terremotos o no han sentido terremotos. Versículo 9, verse 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Yo vi esto cuando sucedió lo de COVID. Yo vi pastores criticar a otros pastores por querer seguir reuniéndose. Nosotros tomamos COVID en serio. Todavía tomamos muchas cosas en serio. Limpiamos cada semana, desinfectamos. Hacemos lo que es sentido común. Pero yo vi odio entre pastores, porque unos cerraron y otros no cerraron. Y este odio se manifestó públicamente en las redes sociales cuando ellos se criticaban el uno al otro. Como en el año 2016-17, en mis predicaciones, sábados en la noche, yo mencionaba de que venía persecución en contra de la iglesia, y venía persecución entre la iglesia. En el 2018-2019 hubieron varios balaceras que sucedieron adentro de iglesias. Uno en una iglesia de morenos, otro en una iglesia de anglos. Creo que hubo dos aquí en Texas que sucedieron. Vimos la persecución en el año 2020 en contra de la iglesia porque nos reuníamos. Pero los mismos que venían en contra de la iglesia hacían fiestas de cumpleaños, y todos allí sin máscaras, y los que tenían máscaras eran los siervos, los que iban a servir las mesas. A ellos sí les ponían máscaras, pero los élites de elite, ellos, ¿no ves que a ellos no les iba a afectar? Déjame decirte de que en este momento, hablando globalmente, gloria a Dios que vivimos en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, en este momento, el grupo más perseguido en todo el mundo, el grupo entre religiosos, el grupo de cualquier tipo de grupo, como tú lo quieres medir, el grupo más perseguido en este momento, que son arrestados más, golpeados más, y aunque los están matando más que cualquier otro grupo, son los hermanos, los cristianos, los seguidores de Cristo Jesús. Lo que está sucediendo en Asia, lo que está sucediendo en África, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, nosotros ahorita ni lo podemos imaginar
Pero les voy a decir que en los Estados Unidos va a venir más ataque a la iglesia. Y la manera que va a venir es por medio de lo que le llaman en inglés hate crime. Crímenes de odio. Y lo que le llaman hate speech. Plática de odio. Y una de las maneras que esto se va a infiltrar y van a venir en contra de la iglesia es cuando un ministro se atreve a predicar en contra del homosexualismo o en contra de esto de hombres que se dicen que son mujeres y mujeres que se dicen hombres. Cuando el ministro empieza a predicar en contra de eso, ellos van a decir, eso es plática de odio, estás metiendo odio en el corazón de la gente que lo están escuchando. Y estás poniendo en peligro a la gente que hacen estas cosas o practican estas cosas o viven de esta manera. En Canadá, que es una nación similar a Estados Unidos, en este momento, por medio de radio y televisión, tú no puedes predicar o enseñar que el homosexualismo es un pecado. ¿Cuántos de aquí han oído de enfoque de la familia? Focus on the Family. ¿Alguien ha oído de enfoque en la familia? Ellos tienen programas en todo el mundo y esos programas son programados de una manera que salen similar, igual, el mismo programa va a salir en todo el mundo ese día. Cuando ellos tocaban programas de cómo ser sanados, cómo ser librados del homosexualismo, en Canadá, las estaciones de radio tenían que poner otro programa porque si no les quitaban la licencia, porque el gobierno es el que da permiso a los radios y a las televisiones. Les voy a decir ahorita, no soy profeta, pero escríbenlo, de que viene un día pronto donde los radios cristianos y emisoras, televisiones cristianas en Estados Unidos no van a poder decir que el homosexualismo es un pecado sin correr el riesgo que les quiten la licencia o no les renuevan la licencia, porque cada año o cada 2 años tenemos que reaplicar para que nos den la licencia para continuar legalmente como estación de radio. Esto viene. Ya ha entrado en YouTube y en muchas redes sociales. Si tú hablas de esto en las redes sociales y hay suficiente quejas de ti, que los estás ofendiendo y estás ofendiendo y estás ofendiendo, te quitan de las redes sociales. No se pongan tan serios. Esto no debe de traernos miedo. ¿Qué es lo que les dije la semana pasada del libro de Apocalipsis? Y digo lo mismo de las profecías que dio Jesús. Esto no se le dio a la iglesia para asustarnos. Esto Dios lo dio a la iglesia para animarnos, para enseñarnos que hemos escogido el camino correcto. Be encouraged. Ánimo, pueblo, ánimo, tengan ánimo. Be encouraged. Mateo 24, versículo 6 dice, y de aquí vamos a ir a Juan 14 y de ahí vamos a regresar. Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esta es parte de la voluntad de Dios. Esta es parte de la voluntad de Dios. Todo esto va a pasar y es necesario pasar, pero nos enseña que Dios tiene un plan y 2000 años atrás Jesús empezó a revelar parte de ese plan y hemos visto el desarrollo, el cumplimiento de ese plan y hoy lo vemos más que nunca. Dios tiene un plan. Dios todavía está sentado sobre el trono. Dios todavía es soberano. Dios te ama y en este momento está mostrando misericordia porque estás escuchando este mensaje. Dice el versículo 13, verse 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Don't give up. La vida eterna te espera. No te rindes, la vida eterna te espera. El cielo te espera.
Mi hermano corrió cross country y track en la prepa y de ahí en el colegio. Una de mis sobrinas corrió en la universidad. Y a mi hermano le encanta ver pues, los maratones y quién ganó y si alguien rompió récord. Le fascina todo eso y cada rato me anda mandando un artículo o algo. Y vi un video y se lo mandé a mi hermano de un muchacho. Andaban en uno de los maratones más grandes del mundo. Y este muchacho corrió y por como 2 minutos estuvo en primer lugar. Como por 2 minutos estuvo en primer lugar. Pero ya llegaron los profesionales y todos. Y pues, no sé si terminó, pero por 2 minutos. Hizo todos bien, he went viral, ¿verdad? Todos celebrando ese logro, right? Que por un rato, por un momento estuvo en primer lugar. ¿Okay? Hay muchos que por un momento, por un rato están en primer lugar, pero de ahí no terminan, tener un finish. Y de nada sirve que por un momento o por un rato estuvieron en primer lugar. It's worth nothing. Okay? No es suficiente a empezar la carrera. Es necesario a perseverar hasta el fin. We must persevere unto the end. Y cuando leemos estas profecías y vemos lo que está sucediendo todo alrededor de nosotros, debe de animarnos a seguir adelante, a seguir y seguir adelante, a seguir un paso detrás de otro paso y no apartarnos del camino del Señor. Debe de animarnos, right? It should encourage us. Otra palabra de ánimo lo encontramos en San Juan capítulo 14. Recuerda que vamos a terminar en Mateo 24. Pero Juan 14 versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? For us. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, amén, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que donde esté Jesús, nosotros también estemos. Que donde esté Jesús, nosotros también estemos. Y ahí el versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mucha gente critican a Tomás. Dicen que Tomás dudaba. No, Tomás clarificaba. Él hacía preguntas para clarificar la verdad. Dice el versículo 5, Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay una vida. Solamente hay una manera a llegar al Padre, y su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesus Christ is his name. Vamos a regresar a Mateo 24 y voy a compartir con ustedes 3 cosas que debemos de estar haciendo según esta porción en que vemos de las palabras de Jesús en Mateo 23. Dice el versículo 35, Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo primero te quiero animar es aferrarte de la palabra de Dios. Aferrarte en la palabra de Dios. Tenemos que estar en las escrituras, no nomás cuando venimos a la iglesia en el domingo, sino que todos los días debemos de estar leyendo y buscando. La palabra de Dios debe de estar delante de nuestros ojos constantemente, debe de estar en nuestros oídos constantemente, debe estar en la punta de nuestra lengua constantemente. Hay que aferrarnos de las promesas de Dios y buscar la palabra de Dios. Esa es la manera que tú vas a reconocer cuando hay un falso Mesías, un falso profeta, un falso pastor, un falso ministro, whatever it is, tú lo vas a poder reconocer porque estás en las escrituras. Cuando tocan en tu puerta y quieren traer otra doctrina, tú lo vas a poder reconocer y te vas a poder defender si estás constantemente en las escrituras. Right? Y vas a poder compartir verdad y misericordia con ellos. Right?
El otro día tocaron en mi puerta unos que llevan una falsa doctrina. Y tan puesto que tocaron la puerta, abrí la puerta y les dije, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces se me quedaron viendo y me dijeron, qué bueno que usted es hombre de fe. Y se fueron, right? Pero sembré en ellos la verdad, right? Sowed in them que solamente hay un camino y su nombre es Jesús. Right? So hay que estar en la palabra. Dice el versículo 13, verse 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No te rindas. Yo sé que a veces la vida es difícil, yo sé que a veces vienen contratiempos, que hay luchas, que hay tempestades. No te rindas, no te rindas, sigue adelante. Me recordaba anoche de mi amigo Abraham Hernández, que se crió aquí conmigo en la iglesia. Sus papás vinieron al servicio de las 8 de la mañana. Abraham estuvo en el ejército, fue de los primeros que entraron en Irak después de 9/11, de los que andaban allá tumbando puertas y arrestando a los malos. Después Abraham alcanzó ir y ser lo que en inglés le llaman un Army Ranger. Es parte de las fuerzas especiales, algo así. Y aún después fue un entrenador de los Rangers. Y en el entrenamiento para ser un Ranger, parte del entrenamiento es que les dan muy mínimo de comida y muy mínimo de agua para beber. Al punto que dice a Abraham que todos pierden demasiado peso, demasiado, que quedan como huesos. Y muchos empiezan ¿cómo se dice? Alucinar, right? To hallucinate. Y dice Abraham que andaban caminando en el bosque y había un árbol y en su mente él vio a su perro. Y empezó a decir, Astro, come here. Astro, come here, boy, come here. Y como los sargentos ya están impuestos a esto, simplemente le decía el sargento, soldier, onward, keep going forward. Right? Soldado, hacia adelante, sigue adelante. El enemigo viene en contra de nosotros. Las puertas del Hades vienen en contra de nosotros. Pero si nos mantenemos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús, en las puertas del Hades, de los Hades va a poder prevalecer en contra de nosotros. No te rindas, sigue adelante. Keep going forward. Keep going forward. Hace unos viernes atrás, tuvimos un gran evento aquí en la Iglesia del Pueblo, lo que le llaman Zona Radical. Es un culto juvenil al nivel de la ciudad. Más de 15 diferentes ministerios de jóvenes vinieron, se reunieron. Yo decía que eran como unos 500, alguien me corrigió, me dijeron no, cuando contaron eran más de 800 jóvenes y jóvenes adultos que vinieron a buscar al Señor. Y hubo un momento en el servicio donde oramos por ellos, cientos, esto les platiqué, cientos de jóvenes aquí enfrente. Y de ahí después salimos y afuera tuvimos como una fiesta afuera, una fiesta espiritual y una fiesta afuera. Y una de las cosas que más movió mi corazón del evento era estar afuera y ver personas orando por otras personas. Gente comiendo nachos y dulces, pero ver gente orando por otras personas. Right? Dice el versículo 42, verse 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Right? Aférrate de las Escrituras. No te rindas. Y mi tercera es, prepárate y mantente preparado. Estábamos allá afuera comiendo unos nachos y tomándome una agua fresca. Y viene un jovencito, una jovencita. Y me dice la jovencita, me dice, Pastor Rubén, ellos no vienen a la iglesia del pueblo. Me dice, Pastor Rubén, y le digo, yes. Y dice, ¿puedes orar por mí? Y le digo, no. No, ando jugando, no le dije no. Nomás quiero ver si andan poniendo atención. Right? No le dije no. Right?
Le digo, sí, ¿cómo puedo orar por ti? Y en inglés me dice, since I got baptized, I feel like everything is going downhill. Desde que me bauticé, siento que todo va para abajo. Y le digo, mija, claro. El momento que confiesas a Jesús como Señor y pones tu fe en su muerte y su resurrección, el diablo pone un blanco sobre ti. He puts a target on you. Más que empiezas a venir a la iglesia, más que empiezas a aferrarte de las promesas de Dios y meterte en las escrituras, más que aprendes a alabar y adorar, más que aprendes a dar y vivir una vida generosa, te bautizas y empiezas a involucrarte más en las cosas del Señor, pues ese blanco se va haciendo más grande. That target begins to get bigger and bigger. El diablo no dice, pues mira, ya se entregó a Jesús, me voy a rendir. No, el diablo viene en contra de ti y viene más y más y te lo hace más difícil y más difícil. No te rindas, prepárate y mantente preparado, para que al fin de todo puedes ser como el apóstol Pablo y vas a poder decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe hasta el fin, until the end. Vamos a cerrar nuestras Biblias y inclinar nuestro rostro. Empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Dile, gracias, Señor, que llegué a tu casa de oración. Thank you, Lord. Gracias, Señor, que llegué a tu casa de oración. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Si mientras que hablábamos de las profecías que se van cumpliendo y desarrollándose más y más delante de nosotros, si hubo una gota de temor en tu corazón, yo te digo hoy, esta mañana, necesitas a Cristo o necesitas más de Cristo. Si tú has tenido una duda, yo no sé si la venida del Señor sucediera en el día de hoy, yo no sé si me voy con Él o no. Tengo una duda. Hoy tú puedes salir de aquí sin esa duda, sabiendo que tú le perteneces al Señor, que eres parte de la familia. Si te sientes cansado o fatigado, la lucha es difícil y tú dices, yo necesito a Cristo, yo necesito más de Cristo, hoy es una buena mañana para ti. Si hoy esta mañana tú dices, yo necesito a Cristo, o unos dirían, yo necesito más de Cristo, en un paso de fe quiero invitarte a levantar tu mano y de ahí lo puedes bajar. Veo muchas manos a mi mano izquierda, que Dios me los bendiga. Aquí en el medio, enfrente y atrás, God bless you. Acá a mi derecha veo muchas manos y en el balcón, God bless you. Que Dios me los bendiga, que Dios me los fortalezca. Más importante que tu pastor te vea es que Dios te está viendo. Y es la pura misericordia de Dios que hoy nos encontramos aquí viendo esta palabra, recordándonos que estamos en tiempos difíciles, recordándonos que la venida del Señor se acerca más y más cada día, recordándonos que aunque venga tribulación, hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos todos a orar juntos. Repiten esta oración conmigo. Di: Dios Padre, gracias por tu palabra. Hoy confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey, el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Creo con todo mi corazón que Él murió sobre esa cruz, pero 3 días después tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación hay promesas. Promesas como: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo en el Señor Jesucristo y confieso la salvación de toda mi casa. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Thank you, Lord, thank you, gracias. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen, amen.